Buen día, mi nombre es Cristina Moscoso Álvarez y a continuación voy a presentar una de las problemáticas y enfermedades que Colombia no ha dejado de padecer, la impunidad. Para ello, revisaremos la conceptualización de la problemática, las cifras actuales, así como sus causas y consecuencias. Además, desde una visión sistémica, se vinculará la impunidad con otras problemáticas por medio de un estudio de caso con el fin de plantear posibles soluciones, culminando en una reflexión final. A menudo, la impunidad se confunde con la falta de responsabilidad o castigo por parte de las autoridades frente a actos delictivos, pero va más allá de esto. Es un problema generalizado que refleja la incapacidad o la falta de voluntad del sistema judicial para procesar a los responsables de delitos o violaciones de derechos humanos, incluso con pruebas contundentes disponibles. La ONU describe la impunidad como la falta de acción del Estado para investigar, juzgar y prevenir violaciones, para garantizar justicia y la no repetición de los actos delictivos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos amplía esta definición indicando que la impunidad implica la ausencia de condena penal o disciplinaria de los responsables, permitiendo que los autores evadan el castigo y la indemnización del daño a las víctimas. En ese sentido, se cuestiona si la amnistía genera impunidad. Mientras la amnistía termina procesos penales para promover la paz y el indulto exime a los delincuentes, la impunidad incluso refleja la imposibilidad de impartir una sanción por falta de legislación. Ahora, el crimen reportado abarca todos los delitos conocidos por las autoridades mediante denuncias u otros medios, implicando impunidad penal al ser delitos que entran oficialmente al sistema judicial. La cifra negra o criminalidad oculta incluye delitos no reportados o registrados oficialmente, generando impunidad social al quedar fuera del sistema penal. Este proceso penal consta de 3 etapas: indagación preliminar e instrucción a cargo de la Fiscalía y una etapa judicial. El proceso puede culminar en cualquiera de estas etapas sin responsables o sin delito, debido a la cesación del caso o a la inhibición de un juez que impide su participación en este. El Estado de Derecho y la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos son fundamentales para prevenir conflictos. Los sistemas penales actuales no esclarecen crímenes ni garantizan el derecho a la verdad, la reparación a las víctimas y prevención de abusos futuros. Antes de abordar las cifras sobre esta problemática, es crucial entender los indicadores utilizados para medir la impunidad en Colombia, que incluyen encuestas de percepción, el índice global de impunidad y el mapa de impunidad. Las encuestas de percepción, sin embargo, han sido objeto de críticas por basarse en supuestos erróneos y por la formulación de esas preguntas que vemos en pantalla. La encuesta sugiere niveles actuales de impunidad que oscilan entre el 90 y 99%. El problema radica en que muchos encuestados afirmaron haber sido víctimas de un crimen, pero no lo reportaron, lo que dificulta atribuir esta impunidad al sistema penal. En Colombia, el índice global de impunidad es una herramienta estadística que aborda de manera multidimensional el fenómeno y la problemática de la impunidad a nivel nacional. Evalúa la capacidad del Estado y el desempeño institucional en cuanto a la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. En 2020, Colombia ocupó el puesto 49 y fue clasificado como un país con impunidad media. Esta situación se atribuye principalmente a los problemas en los sistemas de seguridad y justicia, marcados por la incapacidad estatal para combatir la corrupción tanto en el sector público como en el privado. Además, el narcotráfico y la violencia prolongada han agravado la situación, afectando negativamente los derechos humanos. En 2023 se introdujo el Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina para evaluar los niveles de impunidad ambiental y la voluntad política de los gobiernos para proteger el medio ambiente y los derechos de los grupos vulnerables. A pesar de la falta de capacidades de Colombia para proteger el medio ambiente y la baja inclusión de indígenas vulnerables, el país se clasificó con impunidad media-baja. Colombia también enfrenta numerosos conflictos ambientales y es uno de los países con más asesinatos de activistas ambientales en la región. El año pasado, la Secretaría de Transparencia diseñó el primer mapa de impunidad en Colombia para documentar y mencionar esta problemática. Los datos recopilados desde 2010 hasta 2023 revelan que de un total de 57.582 denuncias por corrupción, el 93.99% no resultaron en condena, el 89.7% no condujeron a capturas y el 77.15% de estas aún están en fase de indagación. En síntesis, la impunidad en Colombia frente a delitos contra la administración pública es de un 94%, mientras que Bogotá padece un 88% de impunidad, destacando la impunidad generalizada en la malversación de recursos públicos por medio de un análisis del número de denuncias versus la cantidad de condenas a lo largo de los años estudiados y a nivel departamental. Por lo anterior, de los 32 departamentos, 20 tienen un nivel de impunidad superior al 95% y 12 se sitúan entre el 90 y 94.9%. Confeccionado por el Eurasia Group y el Chicago Council on Global Affairs, en 2023 se presentó el primer Atlas de Impunidad para describir y medir el fenómeno, rastreando el abuso del poder en 5 dimensiones sociales clave: gobernanza y rendición de cuentas, abuso de los derechos humanos, conflictos, explotación económica y degradación ambiental. A continuación se presentan los resultados para Colombia. Las puntuaciones más altas significan mayor impunidad y las más bajas mayor rendición de cuentas. En Colombia, las dimensiones clave del índice de impunidad revelan graves deficiencias que la sitúan como uno de los países más impunes. La gobernanza carece de fortaleza institucional y eficiencia judicial, con regulaciones insuficientemente aplicadas. Los altos índices de delincuencia y los conflictos relacionados con el narcotráfico contribuyen a una puntuación deficiente en conflictos y violencia, exacerbados por la violencia recurrente derivada del conflicto armado. El país también enfrenta un bajo desempeño en derechos humanos, marcado por la falta de igualdad legal y los altos niveles de discriminación. Finalmente, la impunidad ambiental es notable, con una implementación deficiente de tratados, bajos estándares ambientales y problemas significativos de contaminación. En materia de las causas de la impunidad en Colombia, se atribuyen a un sistema de justicia deficiente en la investigación criminal y a la respuesta ineficaz del Estado, obstaculizada principalmente por la dilación indebida de los procesos penales y omisiones legislativas como la falta de tipificación y prescripciones. Además, las irregularidades durante los largos procesos y la corrupción extendida a todos los niveles del sistema de justicia contribuyen significativamente. En Colombia, la impunidad también se ve impulsada por la ineficacia y negligencia del aparato judicial, que se refleja en la liberación de acusados por vencimiento de términos, sin olvidar también la intimidación y corrupción de autoridades que aceptan sobornos. Bajo esa misma idea, el bajo presupuesto de las instituciones de procuración de justicia y la mala gestión de recursos dificulta la obtención de evidencias. Y por último, las economías ilegales como la producción de cocaína y la extracción ilícita de minerales, así como la falta de denuncia y el acceso a la justicia para todos, sumado a la desarticulación entre autoridades y la posible colusión de estas con grupos criminales, agravan la problemática y los niveles de impunidad. En términos de sus consecuencias, la impunidad en Colombia no solo implica la falta de sanción para actos violentos y delitos, sino que también socava el tejido social al promover nuevos códigos de convivencia y perpetuar la comisión de crímenes y violaciones de derechos humanos.
Esta falta de justicia también fortalece una cultura de impunidad que mina la confianza en las autoridades e instituciones que siguen perpetuando crímenes de lesa humanidad, enviando el mensaje de que los agresores pueden evadir el castigo. Lo anterior vulnera los derechos de las víctimas, erosiona la credibilidad del sistema judicial y aumenta la percepción de inseguridad, facilitando el inicio y consolidación de carreras delictuales. Asimismo, la impunidad ocurre cuando las víctimas y la sociedad no pueden conocer la verdad sobre los abusos sufridos. En consecuencia, se impide el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables. En virtud de lo que hasta ahora se ha expuesto, se establece que la impunidad no se limita a un sistema político corrupto o a una justicia débil. A continuación, analizaremos cómo esta problemática fomenta la persistencia del conflicto armado y contribuye a la desaparición forzada. La impunidad es un problema central que subyace en las dinámicas del conflicto armado en Colombia. La manipulación política de la justicia, su uso para intereses privados y los ataques de actores armados han debilitado la legitimidad institucional. Los esfuerzos por avanzar en la justicia son bloqueados por ataques a investigadores y jueces del conflicto armado, afectando a funcionarios judiciales y dificultando el acceso efectivo a la justicia en todos los niveles. La falta de recursos técnicos y humanos ha exacerbado la impunidad, victimización y menosprecio hacia las víctimas, y por eso persisten deficiencias en las investigaciones sobre civiles, agentes no combatientes y financiadores del conflicto, así como en la poca memoria detallada de las víctimas en el sistema judicial, quienes continúan reclamando al Estado por la falta de reparación y el esclarecimiento de las violaciones. Ahora bien, la falta de voluntad política y el negacionismo del conflicto armado en Colombia han obstaculizado el esclarecimiento de casos de desaparición forzada. En 2018 se investigaban 54.046 casos de desaparición forzada, con apenas un 0.62%, llegando a la etapa de sanción. Del mismo modo, los perpetradores de estos crímenes manipulan el sistema judicial para evitar la imputación. Por lo anterior, es crucial combatir este fenómeno promoviendo el derecho a la verdad a través de la búsqueda, denuncia y memoria de la desaparición forzada como un crimen de carácter masivo. Para la siguiente sección se estudia un caso colombiano. La Ley de Justicia y Paz en Colombia, promovida durante el gobierno de Álvaro Uribe, facilita la impunidad para los paramilitares. Esta ley no busca castigar los crímenes del paramilitarismo, por el contrario, les evita juicios y sanciones e impide la verdad y reparación por los crímenes de lesa humanidad, mientras se limita la participación de las víctimas en los procesos judiciales y decisionales. El quinto capítulo del informe de la Comisión de la Verdad propone 4 iniciativas clave para combatir la impunidad. Primero, establecer una comisión temporal de investigación independiente para desmantelar organizaciones criminales. Segundo, recomendar a la Fiscalía que investigue los hechos para enfrentar el control sistemático de las decisiones que se da mediante la captura o cooptación de fiscales y jueces. Y por último, facilitar el acceso a la justicia en áreas rurales. Finalmente, a modo de reflexión, se cree que mejorar el sistema implica sustituir a los actores corruptos o solo proporcionar más recursos al sistema penal, pero la impunidad en Colombia es un desafío estructural que requiere enfoques sistémicos. La impunidad alimenta la violencia y un clima de injusticia, perpetúa el conflicto armado, así como la desaparición forzada, erosionando el tejido social. Por lo tanto, debemos preguntarnos cuál es el rumbo que tomaremos ante la persistente problemática de la impunidad.